con la siguiente ponencia. El ponente es Daniel González Alep, es licenciado en Ingeniería Química por la Universidad Autónoma de Barcelona y actualmente es estudiante de doctorado en Ciencia y Tecnología Ambiental. Su investigación se centra en el conocimiento y caracterización de las emisiones gaseosas generadas de diferentes instalaciones de tratamiento de residuos sólidos y aguas residuales. Y nos va a presentar una ponencia titulada Emisiones gaseosas en procesos de tratamiento biológico de residuos, plantas de compostaje, EDARs urbanas y ecoparques. Cuando quieras. Vale, muchas gracias. Hola a todos. Bueno, hoy me gustaría presentar parte de un proyecto más amplio que estamos llevando a cabo desde la Universidad Autónoma de Barcelona en el Departamento de Ingeniería Química, Biológica y Ambiental. Este trabajo se está realizando en una planta de compostaje de lodos de depuradora. Y bien, la presentación se va a estructurar con estos 4 puntos, una breve introducción en la cual se comentará la casuística de la planta, un punto de metodología utilizada en esta parte del estudio, parte de los resultados obtenidos y las conclusiones más relevantes. Bien, como introducción, esta planta de compostaje que se está estudiando es una planta de compostaje abierta de lodos no digeridos de decantadores primarios y secundarios obtenidos en diferentes EDAs municipales. La planta trata a lo largo del año unas 6.000 toneladas de estos lodos, junto con unas 2.300 toneladas de fracción vegetal, la cual se utiliza como agente estructurante. El proceso global de tratamiento de este material se divide en dos fases diferenciadas. Una primera fase de compostaje controlado en canales dinámicos con un tiempo de residencia de 4 días y un volteo automático de 3 veces al día. Una vez finalizada esta etapa, la siguiente etapa es una fase de maduración, la cual dura entre unos 20-30 días y se realiza un volteo con una pala automática a mitad del proceso. Bien, aquí podemos ver un pequeño diagrama de bloques del funcionamiento de la planta, ¿no? La primera operación que tenemos es la mezcla de los lodos con el material estructurante, la primera fase de descomposición en los canales de compostaje, la fase de maduración en pilas, el cribado del material y la obtención del compost. Aquí en estas imágenes podemos ver a la izquierda uno de los canales de compostaje y a la derecha lo que serían las pilas de maduración, justo en el momento del volteo de este material. Bien, ¿y por qué se decide realizar este estudio, ¿no? Aparece una problemática, se registran diferentes quejas en uno de los municipios cercanos a la planta, quejas originadas por los malos olores. Y nosotros, después de investigar el proceso, de conocer un poco el proceso de tratamiento que llevan a cabo, creemos en la hipótesis de que estos episodios de malos olores se generan durante la segunda fase del proceso, durante la fase de maduración. Esto lo creemos porque al realizar una primera fase en los canales de tan corto tiempo, de 4 días, creemos que el material no está totalmente estabilizado y al apilarlo en estas pilas de maduración se pueden generar lo que serían zonas anóxicas dentro del material y la formación de compuestos organosulfurados y la emisión de estos, ¿no? Entonces, bien, los objetivos principales de lo que sería el estudio sería favorecer la descomposición de la materia orgánica en la primera fase, aumentar la estabilidad biológica del material final y entonces disminuir las emisiones gaseosas y el impacto odorífero de la planta. Bien, nosotros para intentar cumplir estos objetivos lo que decidimos fue aumentar el tiempo de residencia de la primera fase de compostaje, pasando de 4 días, tal y como trabajaban ellos, a 14 días de tiempo de residencia. Entonces, bien, nosotros pues planteamos el estudio para observar el efecto que tenía este aumento del tiempo de residencia del material en los canales dinámicos sobre la estabilidad del material y sobre las emisiones generadas.
propusimos realizar en paralelo dos fases del estudio. Aprovechando los 4 canales de los cuales dispone la planta, propusimos una primera fase de control, o lo que sería referencia, en la cual 2 de estos canales trabajarían con las condiciones estándar de la planta, con una mezcla inicial de una relación volumen de 1:3 de lodos y estructurante, el tiempo de residencia en los canales de 4 días, el volteo automático de 3 veces al día, la fase de maduración de unos 21 días y un volteo con pala del material apilado a los 10-15 días. Y, por otro lado, aprovechamos los otros 2 canales de compostaje para aumentar el tiempo de residencia, como decía antes, a unos 14 días y cambiando el volteo automático del material en los canales a una vez cada 3 días. Entonces, bien, para ver qué es lo que sucedía y poder realizar comparaciones, monitorizamos la temperatura del material a lo largo de todo el proceso, tanto en los canales como en la fase de maduración, además de la concentración de emisión de los compuestos orgánicos volátiles totales y del amoníaco. Y también lo que hicimos fue recoger muestras integradas del material para hacer un seguimiento de la estabilidad biológica de este. Entonces, bien, esta estabilidad biológica, para evaluarla, nosotros utilizamos el índice respirométrico dinámico. Bien, entrando un poco en lo que serían los resultados, antes de entrar en lo que son las emisiones, me gustaría comentaros un poco la influencia de la temperatura del material en el proceso y cómo evolucionó un poco la estabilidad del material, la estabilidad biológica del material. Aquí en estas 2 primeras figuras lo que podemos ver es un poco los perfiles de temperaturas que hay en el material dentro de los canales de compostaje. La primera figura es un canal de compostaje que estaba trabajando a 4 días de tiempo de residencia, la segunda es uno que estaba trabajando a 14 días y sobre todo lo que podemos diferenciar aquí es la temperatura del material a la salida. Lo que sería la entrada del material sería la parte baja de la imagen, la salida sería la parte de arriba. Entonces lo que vemos es que hay una diferencia. En el primer canal, en el que está trabajando a 4 días, el material sale a temperaturas de 60 grados en un rango termófilo, mientras que al aumentar el tiempo de residencia, el material ya sale a temperaturas de 40 a 36 grados dentro de un rango mesófilo. Y esto va en concordancia con los resultados que obtuvimos de la estabilidad biológica del material a la salida de los canales. ¿No? Vimos que al aumentar el tiempo de residencia éramos capaces de aumentar la estabilidad de este material, es decir, de disminuir el índice respirométrico dinámico. Bien, y esto ¿cómo influye, ¿no? en las emisiones que se generan en el proceso de maduración? Aquí lo que podemos ver son unas gráficas de lo que representan las emisiones de compuestos orgánicos volátiles en la pila 1 con los puntos negros, en la pila 2 con los rombos negros y las temperaturas del material en las pilas con los puntos blancos en la pila 1 y con los rombos blancos en la pila 2, ¿no? Y aquí lo que vemos es la gran diferencia que veíamos en las imágenes anteriores de la temperatura del material a la salida del canal, y es decir, cómo afecta a la temperatura en lo que serían las pilas de maduración. Y sobre todo lo que observamos es que a mayor temperatura, cuando estamos en rangos termófilos de temperatura, las emisiones de estos compuestos orgánicos volátiles aumentan. Esto se ve algo más claro en esta imagen. Intentamos correlacionar un poco las emisiones de estos compuestos orgánicos volátiles respecto a la temperatura y, aunque no tuvimos una relación muy concreta, lo que sí que podemos ver es que a mayores temperaturas estos flujos de emisión son mayores. Es muy similar a lo que pasa con las emisiones de amoníaco en esta fase de maduración, ¿no? Tenemos a mayor temperatura, igual que con los compuestos orgánicos volátiles,
tenemos mayor emisión del amoníaco, ¿vale? Y esto, en este caso con el amoníaco sí que pudimos correlacionarlo de alguna manera, estas emisiones de amoníaco con la temperatura, y lo que observamos es que a medida que aumentaba la temperatura, las emisiones del amoníaco aumentaban de forma exponencial. Y bueno, para finalizar un poco, lo que hicimos fue ver los factores de emisión en esta fase de maduración respecto al tiempo del proceso y al material tratado. Y lo que vimos es que se fue capaz de reducir estos factores de emisión tanto de los compuestos orgánicos volátiles como del amoníaco. Bien, y por acabar, unas conclusiones. Podríamos decir que al aumentar el tiempo de residencia del material en los canales de compostaje se mejora la estabilidad biológica del material de salida de estos, disminuyendo el índice respirométrico dinámico sobre un 50%. Existe una importante influencia de la temperatura del proceso sobre las emisiones generadas. Si de forma general vemos que a mayores temperaturas los flujos de emisión son mayores, tanto para el amoníaco como para los compuestos orgánicos volátiles. Y por último, al aumentar el tiempo de residencia del material en los canales de compostaje, los factores de emisión de ambos contaminantes correspondientes a la fase de maduración se reducen sustancialmente. Y bien, hasta aquí la presentación. Muchas gracias, Daniel, por la presentación. ¿Tenéis alguna pregunta? ¿Alguna pregunta del público? Sí. Hola, gracias por tu presentación. Como coincidimos en algunas temáticas en las que trabajamos, quería preguntarte, ¿se había encontrado, no sé, esa relación exponencial que sí que aparece, también aparece para los COP, generalmente con la temperatura? No sé, la explicación para el amoníaco es que no la tenemos tan clara. Nosotros hemos hecho algunas pruebas y el amoníaco, lo que más afecta a la desorción es que la pila se basifica. Aumenta el pH. Al aumentar el pH sí que hay una desorción, pero no es por el efecto de la temperatura, es por el proceso. Y el proceso tiene primero una elevación por la fase termófila y luego una elevación por la fase mesófila en la que no es proporcional. Entonces me ha sorprendido ver la curva totalmente exponencial porque suele haber como un pico, una subida y al final una bajada. ¿O es que solo lo habéis hecho una fase? Esto es lo que vimos en la fase de maduración del proceso. Y la fase exponencial esta se observa en lo que es la maduración del material que ha salido del proceso estándar, el que ha pasado cuatro días de tiempo de residencia. Y en referencia sí que observamos, en literatura sí que observamos estas tendencias exponenciales de crecimiento de la emisión de amoníaco a favor de las temperaturas altas en el material. ¿Y habéis correlacionado el índice respirométrico dinámico con la temperatura y con otras variables? Porque, vamos, antes lo hemos mostrado nosotros y no porque sea nuestra, pero hemos demostrado que no, o nuestra investigación parece que muestra que no es la temperatura la que más influencia tiene sobre la emisión. El índice respirométrico dinámico al final es que suceda el proceso biológico, que haya estabilización, ¿no?, de la materia. Exacto. Sí, en este caso no hemos hecho ninguna correlación con el índice. Vale, gracias. ¿Alguna pregunta más? Vale, pues muchas gracias, Daniel. Gracias.